Llevamos varios episodios en Japón a fondo hablando de destinos, Laura, yendo de un sitio para otro del país y claro, creo que necesito sentarme a comer algo. Vamos, que quieres hablar de algo de comida en este episodio, ¿no? Sí. Pero ya que hemos hecho mucho turismo, ¿por qué no hacemos algo de gran calidad y así como muy japonés? Como por ejemplo la carne de Kobe. Oyes, pues mira, pues me parece genial, aunque muy japonés es ahora, porque no siempre lo fue. Pero bueno, no quiero hacer spoilers, que nos liamos. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Pues sí, nos liamos porque además, aparte de buey de Kobe, hay que hablar del Wagyu, de un montón de cosas, ¿no? Sí, porque yo creo que son dos conceptos, ¿no? Que mucha gente a veces como que los confunde, los lía. Sí que es verdad que además hubo una época, al menos en España, en que de golpe y porrazo aparecieron un montón de restaurantes que supuestamente tenían carne de Kobe. Luego pasaron a tener Exacto. Wagyu. Ya se les cayó un poco la careta y dijeron, no, ahora tenemos Wagyu. Entonces hay como, ¿no? Mucha cosa que no está muy clara, mucha gente Exacto, no sí, tiene se muy puso, claro, ¿no? se puso de moda durante un tiempo y claro, internacionalmente lo que se conocía, lo que más se conocía era el buey de Kobe, ¿no? Sí. Que bueno, ni siquiera es buey siempre. Exacto. Que esto es algo de lo que tendremos que hablar en este episodio. Madre mía, qué complicado todo esto. Qué complicado todo esto. Pero claro, era como, es que no voy a decir que vendo Wagyu porque la gente no sabe qué es el Wagyu, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos, Ha cambiado un poco, ¿eh? sí, la opinión pública conoce un poco más, ¿no? Este tipo de carnes japonesas de esta gran calidad y entonces a muchos ya no les importa decir Wagyu, pero también con ciertas, bueno, tiene ciertas cosas que hay que comentar, Sí, ¿no? Si uy, es ahora hablaremos de un verdad poco o más no de y estas cosas. qué es Wagyu realmente. Y tú me lo preguntas. Y yo te lo pregunto. Wagyu eres tú. Ah, no. Ay, qué bonito. Una cosa así, para empezar, ¿no? Realmente cuando veáis un restaurante que os dice que venden carne de Kobe, ponedlo ya primero, sed un poco críticos, ¿no? Porque incluso en Japón, ¿no, Luis? La producción al final de carne de Kobe Sí. es bastante limitada. Totalmente, es muy limitada. De hecho, hace unos años, ¿no? Los japoneses consumían 1,2 millones de toneladas de carne de vacuno al año y de ese 1,2 millones de toneladas solamente 700 eran de carne de Kobe. Es decir, es una cantidad muy, muy pequeña y yo creo de todas maneras también que por eso se ve mucho menos carne de Kobe en cartas de restaurantes internacionales, ¿no? Porque se ha pasado al Wagyu, Sí. que claro, es mucho más fácil de vender entre comillas y de confundir también al consumidor, ¿no? Que esto lo hablaremos luego, ¿no? De dónde procede ese Wagyu. ¿Es Vale. japonés? ¿No es japonés? ¿No? Cuando dices carne de Kobe parece como que es japonés 100% y claro, ahí te pueden buscar las cosquillas, ¿no? Si te entra un consumidor que conozca un poco de qué va el tema. ¿Te parece, como estamos diciendo todo el rato, ahora hablaremos de esto, ahora explicaremos esto, hacemos así un breve, como el Too Long Didn't Read, pero en Too Long Didn't Listen, ¿no? Ok. Así, O sea, que lo que estás diciendo es, mira, escuchad estos próximos 3-4 minutos Ya y está. luego ya si queréis podéis parar el podcast. Bueno, pero para organizar un Sí, poco... no, yo creo que está bien hacer ¿no? un todos poco los puntos resumen. de los que queremos hablar, ¿no? Primero, estamos diciendo justamente Wagyu, Kobe. El Wagyu y la carne de Kobe no es lo mismo. Está relacionado, pero no es lo mismo. Exacto. Exactamente. Hay veces que hay gente que dice, no, es que al Wagyu comúnmente se le llama buey de Kobe. Mec, no. Exacto. Y sobre todo, una cosa importante, no hay ninguna res, ¿no? Ninguna vaca que sea de carne de Kobe. O sea, la certificación de que esto es carne de Kobe se hace después del sacrificio, según unos criterios muy estrictos que vamos a hablar más adelante. Vale, también, como has mencionado, no toda la carne de Kobe es buey. También hay vaca. Y además, no todo el vacuno japonés es Wagyu. Solamente el que procede de 4 razas y sus variantes son Wagyu, ¿no? Pero en Japón hay vacas, pues que no son de estas razas y se utilizan también para carne, para leche, ¿no? Por ejemplo, en Hokkaido, etcétera, y no son Wagyu, aunque Vale. sean vacas que O sea, están Wagyu, en Japón. Exclusivamente las 4 razas que ahora veremos, ¿no? Eso es. Y además también es importante recalcar, que de ahí vendrá el debate un poco del Wagyu que tenemos aquí a veces, ¿no? Fuera de Japón, es que el gobierno japonés, ¿no? Da el sello de Wagyu solo
a esas reses nacidas y criadas en Japón. Y que, Exacto. digamos, tienen linaje puro, por decirlo de una sí, manera, ¿no? de padres, madres japonesas, etcétera. El árbol etcétera. genealógico, Totalmente, digamos, no, es importante es esto. decir, no se exportan estas reses, No, ¿vale? Eso ahora es mismo, importante tenerlo en cuenta. Y bueno, lo que sí que hay que decir es que la carne de Kobe actualmente sí que se exporta en pequeñas cantidades, evidentemente, porque como hemos dicho, no se produce tanta. Hace unos años ni siquiera se exportaba, ¿no? Había un poquito pues para temas de demostración, ¿no? Mira, vamos a hacer una muestra de qué rica es la carne A lo de mejor Kobe. en ferias también Exactamente, ¿no? Pero gastronómicas y a cosas partir así. de 2012, Macao, ¿no? Esta antigua colonia portuguesa, ¿no? Que ahora es parte de China, recibió la primera carne de Kobe exportada desde Japón 2012, es decir, muy, Hace muy muy poco. reciente. Luego empezaron a recibir carne de Kobe Tailandia, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos, y a partir de mediados de 2014 se empezó a exportar Wagyu y carne de Kobe a Europa, pues ya de manera generalizada, aunque evidentemente también pues en cantidades pues ciertamente limitadas, ¿no? Por eso este tipo de carnes lo encontráis en restaurantes bastante top. Sí, de hecho yo creo que fue más o menos en esa época cuando se empezaron a popularizar las famosas hamburguesas de carne de Kobe en España al menos, ¿no? Sí. Bueno, ya haremos una pequeña mención de eso, ¿no? Exacto. Otro punto también importante es muy relacionado con lo que yo comentaba antes, ¿no? Que el Wagyu que se produce fuera de Japón realmente, claro, no es de raza pura. No es de raza pura, Normalmente suelen son ser cruces, ¿no? son cruces con Angus, porque bueno, son reses, o más que reses, son embriones o incluso esperma congelado que se sacó de Japón hace una serie de años, ¿no? Y vete Y tú a saber cómo, ¿no? vete tú a saber cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista genético, cuando llevas una serie de generaciones filiales, ¿no? Con esa res, ¿no? Ese origen, ya es genéticamente indistinguible de alguien, de un individuo de raza pura, ¿no? Pero bueno, está el caso, claro, de que el Wagyu no es solo Wagyu por su genética, ¿no? Sino también, bueno, pues es la alimentación, el cuidado, Al final, etcétera. denominación de origen, ¿no? Y Un además poco. eso, y además denominación de origen, ¿no? Pero quizá lo podemos hablar luego, pero yo creo que es importante Sí, decir porque también... esto es el too long didn't listen, acuérdate. vale, sí, pero es importante decir que a veces el Wagyu de fuera, ¿no? De fuera de Japón me refiero, está pensado muchas veces para ese público de fuera, ¿no? Es decir, gente que no le gusta tanto la carne Cierto. con tanta grasa, ¿no? Cierto. Entonces dices, vale, hemos utilizado reses que a lo mejor son indistinguibles genéticamente de una res japonesa de Wagyu, pero claro, no la cuidamos de otra manera, la tratamos de otra manera porque no queremos que la carne tenga tanta infiltración de grasa. Entonces dices, pues es que realmente entonces no es, o sea, es un Wagyu, pero... Es otra cosa, sí, vamos es a llamarle de cosa. otra manera, ¿no? Es otra cosa. Y bueno, como importante para finalizar, ¿no? El too long didn't listen si la res, la vaca, ¿no? Esa res no ha nacido y no se ha criado en la prefectura de Hyogo, que es la prefectura de la que Kobe es la capital, si no es de raza pura y si no se ha sacrificado en esa prefectura, y sobre todo si no se ha pagado a la asociación, nunca podrá ser carne de Kobe. Vale, bueno, pues ¿te parece si vamos y nos ponemos a hablar ya específicamente un poco de la carne de Kobe? Venga, vamos a Porque ello. yo recuerdo hace unos años, ¿no? Cuando... Bueno, yo antes de nada, perdona que te interrumpa, tengo que avisar a los oyentes de que igual me van a escuchar salivar. Bueno, puede ser, sí. Especialmente cuando empieces a hablar de marmoleados y cosas de esas. ¿no? Y que si te la estoy viendo. parrillita y el tal. Bueno, uf. Pero yo recuerdo hace unos años cuando se popularizó supuestamente la supuesta carne de Kobe, que luego, ¿no? En muchos casos no era tal y era Wagyu. Recuerdo que tú acuñaste un poco, ¿no? La frase de toda la carne de Kobe es Wagyu, pero no todo el Wagyu es Kobe. Efectivamente, ¿no? Es una manera fácil de verlo. La pena es eso, que en aquel momento, cuando escribimos aquel artículo sobre la carne de Kobe y el Wagyu, éramos los únicos que estábamos hablando de eso
Y lo hicimos también por lo que tú decías de las hamburguesas, ¿no? Porque recuerdo que había unos restaurantes en Madrid que Nos decían... buscamos algunos enemigos. Nos he de buscamos decir. algunos enemigos, sí, porque decían que tenían hamburguesas de carne de Kobe. Ellos decían que eran de buey de Kobe Sí. a 15 euros Sí. y yo le decía, esto es imposible No por puede una ser. serie de cosas. Y al final me acabaron reconociendo que era Wagyu y le dije, pero no es Wagyu japonés. Me dijeron, bueno, es americano y creo que era... No sé si también australiano y argentino. Y bueno, pues hubo ahí cierto Un pique, ¿no? Entonces rifirrafe. escribimos esto. Desde entonces, claro, ha habido muchos otros medios, ¿no? Incluso medios grandes, periódicos grandes, que han escrito sobre Wagyu, sobre buey de Kobe. Y claro, tienen mucha más llegada que nosotros, porque al final el japonismo no deja de ser un nicho, ¿no? medio Para pequeñito, ¿no? Sí. Y da un poco de rabia porque en algunos casos incluso han usado esta frase cuando dices, hombre, es que esto lo habéis leído primero en japonismo, pero bueno, en fin. Así que bueno, recordad, toda la carne de Kobe es Wagyu, pero no todo el Wagyu es Kobe, ¿vale? Yo creo que con eso lo vamos a empezar a entender, ¿no? Primero vamos a hablar entonces del Wagyu. El Wagyu, claro, etimológicamente significa básicamente, es que no tiene más tontería, que vaca japonesa. Exacto, Wa se refiere a japonés y Gyu es la lectura china del kanji de vaca. Efectivamente, Así que es que no siempre tiene que más veis Gyu historia. va a ser vaca, ¿no? Ternera. Así que Wagyu, pues vaca japonesa, ternera japonesa. Exacto, y decíamos al principio que solo hay 4 razas de vacuno japonesas que están consideradas como Wagyu. Tenéis, por un lado, la negra, la Japanese Black, la cuernicorta, la Japanese Shorthorn, la marrón, la Japanese Brown y la mocha, la Japanese Polled. Me encanta la mocha. Sí. Y de hecho, ni siquiera toda la carne Wagyu, ¿no? Toda la carne de vacuno, perdón, que se come en Japón viene de estas 4 razas. Aproximadamente solo el 44% procede de ellas. Aún así, es un porcentaje alto, ¿no? Sí, que esto es casi demuestra, la mitad, ¿no? Un esto poco demuestra más o dos menos. cosas, ¿no? Por un lado, que lógicamente, como es el país donde surgen este tipo de reses, ¿no? El Wagyu, lógicamente se consume más que en otros lugares. Y Claro. por otro lado, de todas maneras, que el consumo de vacuno en Japón, a pesar de que ha ido creciendo, sigue siendo mucho menor que en otros países, ¿no? Pues como Estados Unidos, Argentina, España, etcétera. Bueno, países con más Con tradición. mucha más ¿no? tradición de consumo de este tipo de Pensad carne. que realmente en Japón fue con la apertura de Japón, ¿no? En el periodo Meiji, cuando se repopularizó el comer carne, ¿no? Exacto, De porque hecho, se veía como algo occidental en un momento en el que Japón quería parecerse a de Occidente. hecho, recuerdo la imagen, ¿no? El emperador de la época comiendo carne de ternera así en público, Efectivamente. animando a la gente a que también, ¿no? Adoptara esta la carne como parte de su dieta habitual, ¿no? Porque Exacto, también se veía como algo muy bueno que les iba a dar, que iba mucha energía, que les exactamente, iba a permitir ser bueno para crecer más y mejor, etcétera. Por eso digo que el Wagyu hoy en día es muy japonés, ¿no? Pero que realmente es algo que tiene una tradición relativamente corta. Sí, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pocos años, y si lo Exacto. vemos dentro de toda la historia japonesa, claro, estamos hablando de los últimos 150 años. 100 años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, totalmente. al final es eso, ¿no? Ninguna res nace siendo buey de Kobe, lo que Creo que eso decíamos. es interesante entenderlo, ¿no? Porque, Exacto. claro, has dicho que existen solo 4 razas, ¿no? Claro. De vacuno que se consideran Wagyu, ¿no? Exacto, y una de ellas, la Kuroge Wagyu, ¿no? La raza negra, esta tiene subvariantes, ¿no? Vale. Porque está, por ejemplo, la variante de Totori, ¿no? Es de raza negra. Tienes la variante Tajima, y justo es esta variante, la variante Tajima de la raza negra japonesa, que si se cumplen además unos criterios que son bastante estrictos, podrán llevar el nombre de carne de Kobe. Es Vale. decir, que tú puedes tener carne de raza Tajima y ser solamente Wagyu. Puedes tener carne de raza Tajima y ser carne de Kobe. Claro, porque entiendo que si tú tienes una res de tipo Tajima, ¿eso automáticamente es Kobe ya? No, claro. Es lo que Vale. te digo. No tiene que ser, no por qué serlo. Y hay restaurantes de estos especializados en carne de Kobe, ¿no? De estos con su plancha donde el chef te lo cocina, que si tú ves ¿De la carta, teppanyaki? tienes, pues por ejemplo, a un cierto precio, tienes carne de raza Tajima, que dices, oh, esta es buena porque es la subvariante de la que salen la carne de Kobe. Pero luego tienes la carne de Kobe que ya está certificada, que Como es tal. un paso más y un Que poquito más cumple caro. los requisitos, ¿no? Lo que Exactamente. también has comentado un poquito Que ahora vamos a antes. contar Vale. más adelante cuáles son Vale. esos requisitos. Una cosa que sí tengo que decir, no me puedo quedar con las ganas de decirlo. Por favor, la pronunciación de Wagyu no es tan difícil.
No sé por qué hay mucha gente que dice Wagyu. Lo hemos escuchado un mogollón, ¿no? A ver, no Bueno, pasa nada, yo evidentemente. creo que Pero quizás porque lo ven escrito y como tiene una G y una Y, ¿no? como que le dan la vuelta, ¿no? Lo lían yo un creo poco. que la G la hacen muda, entonces dice 2 sílabas gua, y la G la hacemos muda, y entonces tenemos la Y y la U de la segunda sílaba, entonces Yu. es gua, yu. No sé, es extraño, ¿no? Realmente. Wagyu no cuesta tanto. Wagyu. Wagyu. Ya está. Exacto, es ya lo tenemos. G-I-U, ¿no? Es Gyu, sin ningún tipo de problemas. Oye, dejando esa parte, esta pequeña mención de la pronunciación, es que siempre que alguien me dice Wagyu, me río un poquito. No, a ver, no pasa Sí, yo me río absolutamente pa' nada. dentro. No todo el mundo sabe japonés y no pasa nada, pero es que justamente el japonés se pronuncia básicamente tal como se escribe, ¿no? Y Wagyu es Sí, lo que pasa es que es relativamente eso, es esa fácil. combinación de letras, ¿no? Una Vale, G con una lo Y entiendo. que a veces puede causar un poquito de lío. Sí, no pasa nada, tampoco, pero bueno, me hacía gracia decirlo. Pero una cosa que sí se ha oído mucho de la carne de Kobe es lo que le dan cerveza y masajitos. Esos son parte de los requisitos para que... Madre mía, esto, o sea, esto es uno de estos mitos que no sé muy bien de dónde han salido, no sé si es este orientalismo Hombre, hacia claro, en Japón, Japón dan masajes a las el vacas, pum, ya exotismo, está. ¿no? Lo que nos gusta pensar que en Japón viven casi como si fueran extraterrestres o algo de estos, ¿no? Y me hace mucha gracia porque hace ya muchos años, ¿no? En uno de los viajes que hacíamos a Japón, estábamos en un restaurante especializado en wagyu y carne de Kobe, ¿no? Allí cenamos carne de Kobe y le preguntamos al responsable, ¿no? Y se partía de la risa al de pensar solamente en tema de la cerveza y los masajes, ¿no? Y decían nada de cerveza y nada de masajes. Eso no quiere decir, al final, Laura, de todas maneras, que las reses no tengan una buena alimentación y una buena vida, Claro. ¿no? Pero no hay que perpetuar estos clichés y sobre todo, a veces incluso hay reses fuera de Japón que pueden tener incluso mejor vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países se distingue mucho entre reses que se alimentan de grano o reses que se alimentan de hierba, ¿no? Exacto, Las que siempre a veces en los restaurantes te lo dicen, ¿no? Exacto, Te y las ofrecen. reses que se alimentan de hierba que pastan en libertad, ¿no? En Sí, muchos casos, claro, hay que pensar que Japón es un país muy montañoso, tiene pocos pastos y las reses suelen estar bastante estabuladas, ¿no? De hecho, al final dices, aparte de la genética, claro, de evidentemente ahí se mueven supongo la poco, grasa, tienen ¿no? una gran cantidad de grasa infiltrada porque Claro, no se mueven tanto, ¿no? claro. Entonces, no hay que pensar que están así como si fueran en el séptimo cielo de las vacas. Yo supongo que esto debió salir de alguna imagen en algún momento de algún ganadero que decía, fijaros qué bien trato a mis vacas, ¿no? Que son de la raza Tajima y va a ser carne de Kobe. Pues no lo sé. Fijaros lo bien que las trato, que les doy hasta unos masajitos. Y eso ya, ¡pum! En Japón dan masajes Bueno, a sí. las vacas. Bueno, es verdad que cualquier noticia que sale sobre Japón, aunque sea solamente una persona, en los medios internacionales ya se extiende a todos los japoneses hacen esto, ¿no? Mira, hago un pequeño off topic, muy pequeñito, pero esta mañana tomándome el café, Off topic. esta mañana tomándome el café estaba viendo Twitter y he visto un tuit que me ha hecho muchísima gracia que ponía, en Japón las escuelas tienen un aparato en las pizarras que lo que hace es grabar lo que está escrito en la pizarra y luego borra lo que está escrito en la pizarra, ¿no? Luego lo muevo en Discord de japonismo, así que cuando escuches esto lo verás en el Discord de japonismo. Y claro, dices, esto se encontrará en alguna escuela a modo experimental probablemente para ver cómo funciona o algo así. Pero ya el tuit era en Japón las Bueno, escuelas. si me dejas seguir con el off topic, yo leí, ¿no? Que es que los japoneses se están casando con sus mascotas. Bueno, ya está. Y era un caso excepcional de un tío muy friki que precisamente no salta a los medios porque es una cosa muy extraña. Pero medios aquí en España diciendo que ya cada vez más se casan con sus mascotas. Y es como, por Dios, seamos serios. De hecho, bueno, volviendo al tema. Vamos a volver, wagyu, porque ¿no? yo quiero que me cuentes qué se necesita para que ese Tajima, ¿no? Esa res de Tajima se convierta en carne de Kobe, porque me has dicho que al final no Claro, todos, ¿no? no todos. O sea, si tú tienes una res que es de raza Tajima, ¿no? De esta variante de la raza negra, ¿no? Dices, bueno, ya podría ser que fuera
que fuera carne de Kobe siempre que esté criada en la prefectura de Hyogo. Si esa res de raza Tajima no está criada en la prefectura de Hyogo, ya mal vamos, ya no puede ser Kobe. Vale, o sea, lo primerísimo es que tiene que ser criada en la prefectura de Hyogo. Exacto. Entonces, bueno, cuando se sacrifica la res, ¿no? Primero, evidentemente, se comprueba que está bien, que no tiene ningún problema sanitario, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? El mal de las vacas locas, que hace años fue bastante importante, ¿no? Entonces se comprueba. Pero luego, además, se necesitan más cosas. Primero, esa res tiene que ser una vaca virgen o tiene que ser un macho castrado de esa variante de esa raza, o sea, variante Tajima de la raza negra japonesa, criada en Hyogo. Vale. Si la vaca no es virgen, aunque sea de raza Tajima, ya no puede ser carne de Kobe. ¿Vale? Entonces, eso, la res tiene que haber nacido en la prefectura de Hyogo de una vaca de la variante Tajima, es decir, de la misma variante de linaje puro. Sí, es decir, mantener no el árbol genealógico puro. Exacto, no puede tener cruces con otro tipo de reses, ¿vale? Madre mía, vale. El granjero que la ha criado tiene que estar certificado por la Asociación de Productores de Kobe y tiene que estar en Hyogo, claro, en esa prefectura. Luego, además, se tiene que haber sacrificado en uno de los mataderos de nuevo certificados en la prefectura de Hyogo. Vale. Y luego ya vamos a la parte mollar, ¿no? La que vas a empezar a salivar, dices, ¿no? A salivar, claro. Venga. Porque para que sea carne de Kobe, el aprovechamiento de la res tiene que ser A o B. Y vais a decir... ¿Qué significa eso? Exacto. Bueno, ahora me lo contarás, ¿no? Supongo. Sí. Vale. Luego, el peso en bruto de la res, es decir, una vez que se elimina la cabeza, las entrañas y todo eso, tiene que ser 470 kilos o menos. Es decir, no tiene que ser una cosa muy, muy bestia, sino al contrario, ¿no? Que esté como todo muy condensado, ¿no? Todos esos sabores en cierto modo, ¿no? Luego tiene que tener una buena firmeza y textura de la carne, ¿no? Es decir, un cierto marmoleado y demás. Bueno, esto del marmoleado, y el aprovechamiento. También yo creo que nos deberías explicar un poco ahora, ¿no? Porque yo creo que es quizá lo más básico para entender un poco la carne de Kobe y luego el Wagyu, pero específicamente ahora la carne de Kobe, ¿no? Exacto. Ese aprovechamiento y el marmoleado, es decir, la grasa infiltrada de la carne. Efectivamente. Al final, la carne de res en Japón, ¿no? se valora con un par de criterios, ¿no? Una letra y un número, ¿no? La letra puede ser A, B o C y los números pueden ir del 1 al 5, ¿no? Entonces, la letra implica el aprovechamiento, que dice que lo que significa es qué porcentaje de cortes comestibles se obtiene de una cabeza de ganado, ¿no? Vale. Es decir, si tú sacrificas a la res y dices, pues mira, pues al final esta parte no me vale, esta parte tal, pues me queda un porcentaje, por ejemplo, inferior al 69% de aprovechamiento, ¿no? De lo que es la red, porque claro, la cabeza la descarta, las entrañas tal, pues entonces tiene una letra C. Vale. Si ese porcentaje de aprovechamiento, ¿no? está entre 69 y 72, entonces es letra B. Y si es superior a 72, es letra A. Y luego, ya hemos dicho que para que sea carne de Kobe tiene que ser A o B. Es decir, que hay que aprovechar bastante. Bastante. Ok. Bastante. Luego tenemos la calidad de la carne, ¿no? Que va de 1 a 5, ¿no? Es una puntuación general de la carne, pues que habla pues de el marmoleado, la firmeza, la textura, el color, la calidad y otros factores, ¿no? Uno de los más importantes, evidentemente, es el marmoleado, que el marmoleado va de 1 a 12, es decir, 1 es el menor marmoleado posible, es prácticamente una carne magra, sin grasa infiltrada, y el 12 es una carne que tú la ves y casi no tiene color de carne, ¿no? Porque casi es todo blanco de la cantidad de grasa que hay infiltrada. Entonces, estos números, ¿no? Un 1, lo que decíamos de la calidad de la carne del 1 al 5, el 1 significa que la calidad de la carne es pobre, que implicaría un marmoleado de 1. Vale. Una calidad de 2 es por debajo de la media, que es un marmoleado de 2. Vale. Una calidad de 3 significa que la carne está en la media, que tiene un marmoleado de 3 o 4. Vale. Luego tienes una calidad de 4, que tienes un marmoleado de 5, 6 o 7. ¿Vale? Aquí se complica la historia. Claro, y luego tienes la calidad 5, que es la más alta, que incluye los marmoleados del 8 al 12.
creo que lo estoy empezando a entender por primera vez en la historia. Entonces, igual a veces te suena que cuando hemos ido a Japón hay restaurantes que incluso de hamburguesas, ¿no? Como Black Oaks, Henry's Burger en Tokio, que te dicen que hacen hamburguesas con carne de wagyu de calidad A5. Claro, A5 significa que puede ser de marmoleado 8, 9, 10, 11 o 12, ¿no? Exacto, y que el A te indica que se ha aprovechado el mayor porcentaje Bastante posible de la res. Y claro, 5 es el top de calidad. Exacto. ¿No? Lo que pasa que luego dentro, si tú quieres... Vemos el tipo de marmoleado, exacto, ¿no? Que si tú quieres entrar un poco más a fondo, hay restaurantes precisamente que en función del tipo de marmoleado te dicen, no, toda mi carne es A5, pero luego te vendo carne, ¿no? Cortes de carne de marmoleado 12, que son hipercarísimos. Si quieres pagar un poquito menos, la tenemos de marmoleado 11, sigue siendo A5, pero es un grado menos de marmoleado. Vale, con lo cual una carne que tiene una puntuación, por ejemplo, un 4, ¿vale? O un 3, ¿no? Porque claro, el 4 ya me has dicho que puede ser marmoleado 5, 6, ¿no? O 7 o algo así. La carne de Kobe solo puede ser A o B en cuanto a aprovechamiento. Y en cuanto a marmoleado solo puede ser de 6 a 12. Es decir, esto es una cosa... es una cosa un poco extraña porque puede el aprovechamiento de 6 a 12, el 6, por ejemplo, es calidad 4, pero el 5 también es calidad 4. Sin embargo, el marmoleado 5 no está incluido dentro de la carne de Kobe. Vale, eso es complicadete. Exacto, al final. Puedes encontrar carne de Kobe que sea un poco más barata que las más caras si la encuentras, por ejemplo, cuanto más bajas un poco... una B4, por ejemplo, una B4 de marmoleado 6 sería la más baja, que puede ser carne de Kobe, y la más alta sería A5 de marmoleado 12. 12. Vale, creo que ya lo... Entonces se establece una gradación de calidades, ¿no? Que también supone una gradación de precios, de forma que todo el mundo pues, pueda consumir carne de Kobe, ¿no? O wagyu, porque al final esta clasificación se utiliza también para el wagyu. Es decir, tú puedes encontrar un wagyu que sea A5 de marmoleado 12. Pero si no es de raza un propio Tajima, ¿no? Entiendo, una res... No, porque si la res de raza Tajima cumple todo esto, entonces la certificas como carne de Kobe. Sí, pero si es una Tajima que se ha criado fuera de la prefectura de Hyogo, por ejemplo, pero en cambio puede ser una A5 con 12 de marmoleado. 12 de marmoleado. Pues sería exactamente, o podría ser exactamente igual. En que un Kobe A5 marmoleado 12, ¿no? Vale. Aunque creo que, por ejemplo, que en otros tipos de carne, fuera de lo que es carne de Kobe, no tienen ese peso en bruto de la res de que sea 470 kilos o menos, ¿no? Vale. Esto es algo exclusivo de la carne de Kobe. Pero digamos que estos números y estas letras, cuando uno ve en las cartas, eso sí que es así, cuando vais a un restaurante especializado en Wagyu o que ofrece, ¿no? Wagyu, carne de Kobe, veréis estas letras A, B y estos números, ¿no? Y creo que es interesante hacernos esa idea de, con un poquito, ya sabes veces, más o menos en qué nivel estamos. A veces es confuso eso, ¿no? Porque a veces ves como dos números, ¿no? El que va del 1 al 5, que va siempre junto con la letra. Con la letra y luego el que se refiere al marmoleado en exclusiva, porque el marmoleado es parte de esa calidad, ¿no? Claro. Por eso es parte de ese de 1 a 5, pero no es solo lo que se valora para decidir ese 1 a 5, más o menos. Claro, y has dicho que para que la carne de Kobe sea certificada, ¿no? Como carne de Kobe, tiene, a ver si me acuerdo, porque yo estoy aquí intentando recordar, a mí esto me cuesta mucho de entender. Bueno, ya has empezado un poco mal, no es para que la carne de Kobe sea certificada. Para que la red de Tajima se certifique como carne de Kobe, exacto, entiendo que me dices que es AB4, sería lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, vale. B4 sería lo mínimo. B4 sería lo mínimo, claro, A4 es un poquito mejor que B4 porque se aprovecha más carne, ¿no? De la red. Lo he entendido por primera vez, Luis. Esto de hacer el podcast está viniendo muy bien porque para cuando afianzar hablamos conceptos. del sumo también entendiste ciertas cosas. Cuando hablamos de tal, vamos. Totalmente. Así vamos bien. Entonces, a ver, ¿cómo identificamos, estando en Japón, cómo identificamos restaurantes que sí sirvan carne de Kobe, que sean reales? Claro, este es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Porque la carne de Kobe al final pues tiene un nombre muy
muy bueno. Y, Sí, porque, perdona que te interrumpa, yo he de o sea, decir... me haces una pregunta, empiezo a hablar y respondo es yo. perdona que te interrumpa. Me encanta. No, pero es verdad que en los últimos años, yendo de viaje por Japón, nos hemos encontrado con decenas y decenas de restaurantes de Wagyu y algunos que a lo mejor pone carne de Kobe o pone Bueno, Kobe, pero decenas pone de más restaurantes de Wagyu. Wagyu es lo que te decía, ¿no? Hay Se han un puesto muy interés de cada moda. vez mayor en este tipo de carne y hay muchos productores, ¿no? Hay muchos Sí, tipos de Wagyu en sí, Japón, muchos tipos regionales, ¿no? sí. Lo que pasa que no todos ellos pues tienen a lo mejor esos niveles, esos estándares, ¿no? De calidad para ser certificados como la carne de Kobe, pero te permiten comer muy buena carne o carne al estilo japonés, me refiero, ¿no? Con esta Sí, infiltración de grasa por precios más decentes. mucho más asequibles Sí. que la carne de Kobe, ¿no? Entonces es una Pero manera de entonces, aproximarse a esta experiencia pues sin gastarte todo el dinero. pero entonces, ¿hay alguna manera de identificar los restaurantes que sí sirven carne de Kobe? Sí, hay varias cosas. Por un lado tienes un sello que se llama Noguchiku, que es un sello que tiene forma de crisantemo, que es la flor nacional japonesa, que solamente la carne de Kobe que esté certificada puede llevar. Entonces, si veis, por ejemplo, una pieza de carne de Kobe fresca, ¿no? En crudo, va a llevar este sello, ¿no? Con una tinta que es comestible, ¿no? Como muchas Sí, sí, otras sí. carnes. Pero es que además el propio restaurante tiene placas conmemorativas con el certificado de autenticidad de la res y con Vale, este propio sello Nobujiku. Pero es vale. que además hay otra cosa, porque hay una estatua de bronce que Bueno. se entrega únicamente a establecimientos que vendan carne de Kobe certificada. Ah, me acuerdo de eso en el primer Exacto. restaurante al que fuimos en Ginza. Justo. De hecho, claro, un restaurante que vende carne de Kobe y que está certificado expone esta estatua de bronce, ¿no? Pues de una manera Bueno, muy orgulloso, muy claro. visible porque es la manera clara de decir, soy parte de la asociación. Porque, por un lado, claro, aquí... ¿Todo el Claro, mundo puede vender carne de Kobe? no, claro, es que aquí está un poco parte del truco, ¿no? Es decir, tienes unos estándares de calidad, muy bien, pero no nos dejemos llevar solo por la parte romántica, ¿no? Al final, esto, claro, hay una asociación detrás y Dinerito, si tú dinerito. quieres producir carne que tenga el sello, aunque tu res sea muy buena y todo eso, tú tienes que estar asociado, ¿no? Y claro, Si no, tampoco, ¿no? pagar tus tarifas. Y un vendedor o incluso un restaurante que quiera vender carne de Kobe tiene que asociarse y entonces la asociación le envía esa estatuilla de bronce para que pueda exponer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora en España hay algunas carnicerías, ¿no? En Cataluña hay una, pues que vende carne de Kobe, ¿no? Y ellos, pues en su Instagram, hace no mucho, pusieron la foto, ¿no? Todo orgullosos de que habían recibido la estatuilla, ¿no? Entonces eso les certifica como que pueden vender. ¿Qué pasa con esto? Que hay veces que, claro, entre chefs, entre vendedores de carne y tal, que son amigos y tal, pues mira, yo te paso un poco. Ya. Y hay veces que a veces puedes encontrar que algún restaurante te diga, oye, pues yo te vendo carne de Kobe, pero realmente no están asociados, con lo cual legalmente No pueden no podrían decirlo, ¿no? venderlo, no Realmente. podrían venderla porque si la asociación te pilla, ¿no? Estás incumpliendo sus reglas y supongo que te pueden denunciar o lo que sea, pero es eso, la asociación también, ellos dicen que lo hacen para mantener un poco los estándares de calidad, pero también evidentemente lo que quieren es ganar dinero. Bueno, yo no sé si estándares de calidad, pero sí es verdad que hemos estado en hace tiempo, hablo ya de bastante tiempo, estuvimos en un restaurante de estrellas Michelin que nos sirvieron Kobe. En esa época nosotros investigamos y que supiéramos, ese restaurante no tenía oficialmente Kobe. Si lo había conseguido como por lo No, bajín y es digamos... que no era Kobe. Claro, Luego y estamos hablando... luego hablando, resulta que era Wagyu, pero aquí también hay veces, Pero por ¿no? eso digo que a veces esa estatua o esas certificaciones, ¿no? Esos certificados, las placas conmemorativas, todo esto que decías, a veces yo personalmente casi lo agradezco porque entonces sé que ese lugar no me está engañando, que ahí sí que se vende carne de Aquí Kobe, de porque todas me han maneras, engañado en otros lugares bueno, y me han aquí- engañado en exacto, restaurantes. Jo, Bueno, aquí a veces también hay que hablar, ¿no? De si realmente te han engañado o es un poco cierto desconocimiento que dices, hombre, cuando eres un no, chef muy bueno, no te lo no acepto. deberías tener ese desconocimiento. Pero aquí se demuestra también, ¿no? Que con el tema japonés lo que hay es eso, mucho exotismo Sí, y mucho nos quedamos con lo top, lo que se vende, ¿no? claro, porque así también me lo puedes cobrar más caro. Bueno, también, claro. Entonces Ajá. yo prefiero transmitir que estoy vendiendo carne de Kobe, aunque no tenga ni idea realmente
de qué diferencia la carne de Kobe del resto de tipos de Wagyu, Claro, ¿no? pero yo Porque eso... Wagyu suena como, sobre todo hace años, en el ejemplo que tú estabas comentando, sonaba como muy marciano, ¿no? Entonces es carne de Kobe, sin embargo, todo el mundo lo asumía como Sí, algo muy, se muy popularizó famoso, ¿no? más la carne de Kobe que el Exacto. Wagyu, ¿no? Que la Porque marca luego, sin Wagyu. embargo, ese mismo restaurante habla de Wagyu, Claro. ¿no? Lo tienen muy claro, la diferencia. Pero yo puedo entender que Mesón Casapaco, con todos mis respetos a Mesón Casapaco, que pues disfrutamos mucho siempre, pero que ellos no sepan de buenas a primeras, ¿no?, ciertas diferencias o no lo hagan de mala fe, vale, me lo puedo creer. Un restaurante de 3 estrellas Michelin, pues hombre, no te lo acepto. Bueno, Laura, Si me sirves carne de Kobe, tiene que ser Laura, carne de Kobe. pero ¿cómo consigues ese conocimiento? De todas maneras, porque por mucho que seas un gran chef, puedes tener mucho Escuchando conocimiento. Japón a fondo. Claro, pero es que eso es ahora, porque fíjate que cuando Hablamos de hace mucho escribimos... tiempo, sí. Sí, pero cuando escribimos ese artículo, Sí. o sea, fíjate que japonismo al final, ¿no? En lo que ayudamos es a que todos viajéis a Japón, a que entendáis mejor la cultura japonesa y todo eso. Pero es que cuando el año que publicamos el artículo del buey de Kobe y el Wagyu, fue el artículo más leído en ese año Sí. en japonismo, que yo lo pienso ahora y dices, madre mía, teniendo artículos sobre Tokio, sobre Bueno, Kioto, porque sobre además se demás. lió bastante. Se lió A eso me refiero. que hicimos unos cuantos enemigos, un poco. Sí. Hubo gente que se tomó las cosas un poco mal cuando primero nunca pusimos nombre y apellidos en ningún lado. No hablamos directo y se podría, porque no pasa nada. Pero bueno, claro, como contamos ciertas cosas y entonces la gente empezó a ser más crítica con lo que se encontraba en las cartas de los restaurantes, pues algunos restaurantes se enfadaron, porque ya no te podían vender gato por liebre, ¿no? Claro. No, pero bueno, vamos a dejarlo. Sí. Entonces, bueno, básicamente sí es verdad que hay que pagar, ¿no? Al final la pela es la pela, parecen catalanes, esto es de la Asociación de Carne de Kobe. Lo digo porque yo soy catalana. Exacto, tú puedes Yo decirlo. puedo decirlo. Siempre digo que yo puedo decirlo. Pero en parte también está bien, porque así si tú ves esa estatua ¿no? Esa estatuilla de bronce y los certificados, el sello este Sí, que decías tienes la y tal. seguridad de que si te venden carne de Kobe, Es te van carne a de dar carne de Kobe. Exactamente, ¿no? Yo creo que eso. Pero oye, para que ya se oiga tu estómago a través del micrófono, ¿por qué está tan rica la carne de Kobe? O de hecho el Wagyu, porque yo siempre digo que me pones según qué Wagyus y carne de Kobe y Sí, no me es dices cuál es prácticamente cuál. imposible Y yo no sabía, distinguirlos. ¿eh? No, desde luego no tendría ni idea. Pero ¿por qué está tan buena, Luis? Bueno, está tan buena por esa grasa infiltrada que tiene, ¿no? Que no es una grasa mala, ¿no? No es una grasa de estas que digas, es que la necesito quitar, sino que está muy buena. Y claro, la cuestión a veces que surge es que por qué hay tanta grasa infiltrada en estas reses de Wagyu, ¿no? Y bueno, se sabe que el tejido adiposo es una fuente de vitamina A y hay una hipótesis que dice que el ganado japonés, el Wagyu japonés, podría tener la capacidad de incrementar esa grasa intramuscular para tener suficiente vitamina A cuando las fuentes de esa vitamina escasean en la dieta, ¿no? Entonces, claro, Japón, lo que decíamos, tiene poca disponibilidad de pastos, tiene inviernos muy fríos. Sí, Entonces, especialmente las a lo mejor reses... en zonas más al norte, que a lo mejor tienen un poco más de espacio, Exacto. pero en cambio son zonas muy mucho más frías. Y claro, esto hace que las reses estén estabuladas, ¿no?, durante los meses fríos del año sin acceso a pastos ricos en esa vitamina, con lo que podrían estar adaptadas genéticamente a esa situación. Aparte de que si no se mueven tanto, evidentemente, Yo lo veo más por ahí. pues también generan más grasa. Sí, Sí, ya. pero es que esa grasa sea de especial calidad. Además, claro, pues se seleccionan como super toros, evidentemente, ¿no? Súper toros. Claro, o sea, la carne de Kobe ahora mismo Madre está en mía. un punto, ¿no?, de calidad y sobre todo de conocimiento y de precio tan alto que las cosas no se dejan al azar, ¿no? Tú no dejas a las Claro, hay un vacas... control, digamos, de esa reproducción Efectivamente, absoluto, ¿no? Estás efectivamente. buscando al final... Buscas toros candidatos para tener la mejor descendencia posible, ¿no? En cuanto a tamaño, aprovechamiento, La verdad es que si calidad lo de la carne. pienso me vuelvo vegetariana, de decirlo. Hay ciertas cosas que Pues sí. me cuestan un poquito a veces. Cuestan un poco, exacto, ¿no? Sí. No se deja al azar, pero bueno, cualquier cosa que comemos hoy en día los seres humanos no se ha dejado nada al azar, ¿no? Tú ves, por ejemplo, imágenes de los plátanos originales, por decir de alguna manera, y estaban todos llenos de semillas. También y es ahora verdad. no, pues no son así. Es decir, poco a poco vamos domesticando
la naturaleza, ¿no? Que puede gustar más o menos, pero es parte de, bueno, Es de cierto. nuestra presencia en este planeta. Y oye, a mí una de las cosas que siempre más me sorprenden es que la grasa, ¿no? Justamente de ese wagyu, y por ende también de la carne de Kobe, es que, no sé, se deshace. Exacto. Cuando Es que es la gran diferencia, ¿no? Claro, cuando tienes una pieza de carne de otras razas, ¿no? Que no sean wagyu, ¿no? Muchas veces dices, esto lo voy a quitar porque, ¿no? Sí, Es se queda como más dura se la queda más grasa. dura, más correosa y tal, ¿no? La grasa de la carne de Kobe tiene un punto de fusión menor que en otras carnes, ¿no? Y por eso esto es que se deshace en la boca realmente. Es que es tal cual. Es que es tal cual. Y además, aunque la carne de Kobe sea, o el wagyu en general, sea carne roja, ¿no? Que se suele decir que no es tan recomendable y demás, la grasa de la carne de Kobe tiene una alta concentración de grasas no saturadas, ¿no? Y una gran concentración de ácido iosínico y ácido oleico y ácidos grasos poliinsaturados como omega 3 y omega 6. ¿Qué te Es pasa decir, en la boca, Luis? esto le da Has dicho cosas muy extrañas. muy extrañas, ¿no? Le da un umami, ¿no? Ya, la palabra clave, umami. Este sabor no tan especial, pero además eso, ¿no? Cuando tiene esos ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 es como los que a veces encuentras en el pescado, ¿no? Es decir, que es una grasa buena Sí. para ti. Y encima es eso, se deshace en la boca. El problema que tiene es que es muy saciante. Es lo que iba a decir, que a veces ves en los menús y te ponen unos poquitos gramos, ¿no? Y tú dices, madre mía. Claro, estoy pagando un dineral por este Eso. menú y solo tiene 100 gramos de carne, ¿no? Pero de Dices, verdad que es suficiente. Porque luego puedes intentar comer más y si tienes gula, pues lo vas a hacer, Pero te puede llegar a sentar mal y Sí. todo. Porque la cantidad de grasa parece que no, pero sacia mucho. Y además yo creo que se disfruta más eso en una cantidad relativamente pequeña y vas comiendo despacito, ya sea yakiniku o el teppanyaki, por ejemplo, ¿no? Ay, qué rico, por Dios. Mezclas ahí con las verduritas también hechas a la parrilla, todo muy rico y ya está. Aunque os parezca poco de buenas Sí, a porque es primeras, como es el menú muy típico saciante. de sitios especializados en carne de Kobe, ¿no? Sí, especialmente teppanyaki, ¿no? Exacto, ¿no? Te empiezan haciendo las verduritas a la parrilla, a veces un caldo, por ejemplo, de huesos, ¿no? De cola Sí. de buey de Kobe también, o a veces incluso un sashimi de carne de También Kobe. hemos comido, exactamente. Luego siempre viene la carne y luego al final arroz. muchas veces el arroz, ¿no? Que los trocitos de la carne los han quitado porque era más feo, básicamente, porque siempre te quieren poner un Sí, trozo o unos bonito. extras de grasa que hay por ahí que tú piensas, madre mía, señor, no los quite, que estoy Pues- pagando la pieza entera y me los está quitando. No. Y resulta que no, que luego esos pequeños trozos de los laterales, ¿no? El que señor se lo guarda. Claro, porque están limpiando la pieza de carne, pero no se tiran y no solo no se tiran, sino que no los desperdicias en tu comida, porque luego te los comes mezclados con ese el arroz, frito. con el ajito, Buah, a mí ese que arroz está me encanta. muy, 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 muy rico. Así que hacednos caso, aunque queráis y podáis económicamente, ¿no? Y dices, "Buah, yo quiero un montón de carne", con un poquito, de verdad, al menos la primera vez, es suficiente para disfrutar, justamente porque al final dices, uff, me he quedado ya. Me he quedado bien. Y oye, al principio hablabas del tema del Wagyu, ¿no? Y el Kobe fuera de Japón, porque claro, bueno, hemos dicho, Kobe evidentemente sabemos que tiene que la res, ya lo hemos aprendido, tiene que ser criada en la prefectura de Hyogo. Exacto. Así que evidentemente no podemos tener un Kobe de fuera de Japón. Pero Wagyu, entonces... Pues para mí la respuesta es no, ¿no? Y también esto es una de las cosas en las que a veces he discutido con gente. Ahora mismo, pues, o sea, sé que tenemos Es una batalla perdida. la esto. batalla perdida y entonces ya intento no discutir, aunque mis ideas siguen estando claras. Porque el Wagyu al final es el nombre común a estas 4 razas que hemos dicho, pero para los japoneses funciona como para un español las denominaciones de origen, ¿no? Claro. Como el champán para los franceses, ¿no? O sea, tú no puedes hacer champán en España. Puedes usar el mismo método, puedes usar incluso si quieres las mismas uvas, puedes todo, pero no es champán porque no está producido allí, ¿no? Entonces, esa carne de esas reses que son autóctonas japonesas pueden recibir el sello de Wagyu, ¿no? Que se llama el Wagyu Mark, pues que lo otorga el Ministerio del MAF, ¿no? El Ministerio de Agricultura, Pesca Agricultura, y recursos forestales y pesca, sí. Y esto, entonces, ni siquiera por llevar ese sello significan que sea carne de Kobe, ¿no? Ya hemos dicho, el criterio para la carne de Kobe es todavía más estricto y demás. Pero, claro, ninguna res de Wagyu de esas que hay en España, que hay en Australia,
en Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos sitios donde dicen producir Wagyu, porque dicen, oh, no, es que el origen de nuestras reses son Wagyus que salieron de Japón o toros, ¿no? Pues sementales o embriones o semen de esos sementales, lo que tú quieras. Pero claro, no es puro el linaje porque evidentemente lo tienes que cruzar con otras reses, ¿no? Generalmente se utiliza el Angus, ¿no? Y aunque lo cruces varias veces, el origen nunca es puro, ¿no? Como en el caso japonés, no está criado en Japón, entonces no recibe ese sello. Y Japón está intentando, pues como hace cualquier país con sus marcas, ¿no? Y con sus denominaciones de con orígenes. la marca Wagyu, ¿no? Y que no pueda usar... No solo hacerse, sino conseguir que se respete internacionalmente, ¿no? Claro. O sea, no sé, por ejemplo, un parmesano reggiano, ¿no? Un queso tiene una denominación de origen controlata o algo así, ¿no? Pero o sea, eso es italiano, pero claro, eso lo tiene extendido pues por todo el resto del mundo, ¿no? Tú no puedes vender parmesano reggiano que no sea el original, ¿no? Sí. Pues igual pasa con ciertos otros productos. Y Japón lo que quiere es que internacionalmente se reconozca que solo el Wagyu que tiene esas condiciones puede llevar la marca de que sea Wagyu. Bueno, voy a hacer aquí otro inciso, simplemente para comentar que si estáis oyendo mucho ruido hoy, es que estamos grabando, hemos parado ya de grabar en un par de ocasiones, porque no para de pasar un helicóptero por aquí encima de nuestras casas. Algo ya típico y tradicional. Efectivamente. Esto, pero bueno, porque ahora ya no podíamos, hemos estado aquí hablando sin parar y quería comentarlo, porque si oís el ruido, que sepáis que era un helicóptero. Nada más. Exacto. De hecho, fíjate cómo será esto, ¿no? Que en el año 2007, ¿no? Este ministerio japonés, el de Agricultura y demás, envió una propuesta al Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre directrices para etiquetado de Wagyu. Y la USDA, ¿no? El Departamento de Agricultura, dijo que ni de coña. Dice, no aceptamos esas directrices porque para ellos, para Estados Unidos, las características de la carne de Wagyu, tales como la calidad de la carne, la textura, el sabor, etcétera, se derivan de la genética del animal. Y decían, la genética del Wagyu no está restringida por la geografía ni está limitada a Japón. Bueno, normal, porque en Estados Unidos hay existe, mucho ¿no? productor la American Wagyu Association, ¿no? efectivamente. Association. Así que normal que evidentemente ellos no quieran cerrarse esas puertas porque ahí hay mucho negocio. Hay muchísimo negocio, Claro. efectivamente. Así que bueno, es un tema complicado, ¿no? Porque también hemos visto Wagyus en España, por ejemplo, pues criados en Burgos. Había una época que era bastante típico en el País Vasco también, Sí, también. ¿no? Luego llega aquí, tenemos mucho Wagyu que también viene de Argentina, ¿no? De Australia, etc. Hay muchísimo, ¿no? Al final, el origen de este Wagyu de fuera de Japón no está del todo claro, porque parece ser que fueron 4 machos de raza de Wagyu que llegaron a Estados Unidos, ¿no? Desde Japón en 1970. Los japoneses no reconocen que esos machos fueran exportados, pero todo parece indicar que efectivamente sí que llegaron. Entonces, claro, para tener descendencia, lo que decíamos, ¿no? Se cruzaron esos machos con vacas de raza Angus. Y claro, pues para los americanos, ¿no? Estadounidenses, esto era ideal porque la parte genética del Wagyu le daba a la carne un mayor contenido grasa y un sabor más especial, pero la parte Angus hacía que el animal fuera más grande y tenía el ganadero pues más beneficio, ¿no? Claro. Lo que pasa que, claro, que al final esos Wagyu que tú obtienes están adaptados ya no solo por el tipo de cruce que se ha hecho, sino también están adaptados a los mercados locales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos amigos, por ejemplo, que incluso viviendo en Japón no les gusta demasiado el Wagyu porque están acostumbrados a la carne que se come tradicionalmente en España, que tiene mucha menos grasa infiltrada y que tiene más mordida, ¿no? Porque no quieren que la carne se te deshaga en la boca. Entonces, claro, ningún productor de Wagyu de fuera de Japón va a producir Wagyu. No busca el estilo japonés 100%. Buscan una calidad, o sea, que la carne sea más tierna, que tenga un poquito más de grasa infiltrada que el resto de carnes que encuentras en el supermercado, pero no aspiran a llegar a esos marmoleados, ¿no? Tan exagerados de Japón. De hecho, hace pocas semanas, cuando estuve trabajando en Barcelona, fui a un restaurante de yakiniku relativamente nuevo y a ver, el restaurante estaba muy bien porque el ambiente, la parrilla en la mesa, o sea, estaba muy chulo, pero tenían un set justamente de Wagyu en que solo una de las piezas era Wagyu japonés, ¿no? Era el Wagyu de Miyazaki. Y se notaba muchísimo la diferencia. Claro. O sea, es que aunque no te lo digan, se nota. Ahí sí que de verdad que se nota.
estaba clarísimo que las otras piezas era Wagyu mezclado, ¿no? Wagyu de aquí. Está claro, al final con todo esto lo que hay es eso, muchos intereses comerciales, ¿no? Porque hace unos años, por ejemplo, yo recuerdo que había un productor español que decían que había conseguido un índice de pureza de raza del 80%, ¿no? Y que con eso, con ese 80%, ya bastaba para que la carne tuviera las grasas no saturadas que caracterizan al Wagyu. Y encima había entidades certificadoras, ¿no? Que decían que habían puesto el sello de calidad diciendo que sí, que efectivamente es carne de Wagyu. Y claro, a mí me explotaba la cabeza porque dices, o sea, vale que consideres el Wagyu como algo genérico, ¿no? Como pasó en Estados Unidos, pero de ahí a certificar que esto es carne de Wagyu de verdad, cuando tú eres una entidad certificadora que no eres japonesa y que estás yendo en contra de las propias directrices de la entidad certificadora japonesa, que es el origen de todo esto, a mí me parece flipante. Yo creo que habría que ponerle otro nombre y así queda claro un poco la diferencia, ¿no? Al final también es un poco esos debates, ¿no? De la carne, el cerdo de raza ibérica, ¿no? Si está fuera de España, ¿qué? ¿Sigue siendo ibérico o ya no es ibérico? Sé de gente, ¿no? Los conocí a través de Twitter, son españoles que viven en Texas y han exportado, están intentando criar cerdos, están criándolos, o sea, lo que pasa es que creo que se están secando todavía, o sea, quieren hacer jamones ibéricos en Texas. Estados Unidos. Claro, ¿no? Entonces va a ser divertido cuando esos jamones salgan al mercado. No sé si se quedarán en el mercado doméstico, ¿no? Estadounidense sin más, con lo cual no habrá tanto problema. Pero claro, teniendo en cuenta que el jamón ibérico, ¿no? Por ejemplo, para llevarlo a Estados Unidos tienes que pagar unas tasas de importación y que hace que sea todavía más caro. Tú imagínate si ellos consiguen producirlo a nivel local. Es que, claro, destrozan el mercado. Claro, porque ahí entra el tema de exportación, ¿no? Justamente, claro. Has mencionado que la carne de Kobe se empezó a exportar hace relativamente poco, ¿no? Empezó en 2012, creo que has dicho. Sí. Y luego, bueno, a partir de 2014 como que ya estaba un poco más... Sí, un poco más extendido porque digamos que levantaron la prohibición que tenían de exportar, porque era como tantas otras cosas en Japón, ¿no? Es como, bueno, el Wagyu y el Kobe no queremos exportarlo. Esto es nuestro, ¿no? Así esto que nuestro, nos lo quedamos nosotros. A ver, nosotros. Tontos no son, también tontos te lo digo, porque está muy rico, ¿para qué lo voy? No, me lo quedo todo para mí, que luego si no estos bárbaros se lo comen todos ellos y me dejan sin nada, ¿no? También... Lo bueno es que existe una página web, la de la Asociación de Carne de Kobe, donde tienen un listado, ¿no? De todos los restaurantes, las tiendas, carnicerías, etcétera, y lugares donde se ha exportado la carne de Kobe, ¿no? Entonces es divertido porque se puede ver incluso, oye, este restaurante que me dicen que venden carne de Kobe, voy a ver si es está verdad. En el listado, ¿no? Porque a lo mejor te lo encuentras y dices, oye, qué bien, y a lo mejor resulta que no está y te están vendiendo. Ahí tiene dos opciones, o que han conseguido la carne de Kobe por lo bajini, digamos, de tapadillo, sí. O que lo que te están vendiendo es un Wagyu, que ya no sé si será un Wagyu japonés o un Wagyu producido en otros lugares y te lo están vendiendo como carne de Kobe. O sea, cuidadito con eso. Si es carne de Kobe de verdad, ¿no? Exportada, vais a ver la estatuilla. La vais a ver y bueno, claro, ahí... dices, bueno, tengo que pagar un dinero, pero al menos sé que no me están estafando, ¿no? Efectivamente. Porque sí que es verdad que es una carne, evidentemente, como al final, como cualquier artículo que importamos, ¿no? Siempre nos va a salir más caro comer Wagyu y especialmente carne de Kobe fuera de Japón que comerlo en Japón, ¿no? Evidentemente. Exacto. Y lo que merece la pena de comer esto en Japón, el Wagyu, ¿no? La carne de Kobe, es que como se ha convertido en una categoría casi en sí mismo, ¿no? En plan de Wagyu. Entonces tú dices, voy a comer Wagyu, pero dices, pero esto es algo que no piensas con otras carnes. O sea, con otras carnes tú dices, voy a comer un solomillo, voy a comer un chuletón, voy como a comer la pieza, ¿no? entraña, exacto. Y con el Wagyu al final también es lo mismo, claro. ¿no? Hay diferentes tipos de pieza. En sitios especializados en carne de Kobe o en Wagyu en Japón, ¿no? Pues a veces, por ejemplo, pues pruebas el solomillo, el lomo bajo, ¿no? Pues incluso lengua, ¿no? Se puede llegar a probar en sitios muy especializados, ¿no? Etcétera. Entonces, es una experiencia mucho más completa para probar esos diferentes tipos de corte, teniendo en cuenta que toda la procedencia de cada corte es siempre de reses de Wagyu, ¿no? Que tienen esa infiltración de grasa. De todas maneras ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque yo recuerdo eso, al principio todo era carne de Kobe, luego pasó
Wagyu y luego descubrimos que el Wagyu que nos servían no era Wagyu 100% japonés y ahora ya hay muchos restaurantes que hacen el esfuerzo de traer Wagyu, especialmente de Kagoshima, ¿no? Yo creo que es uno de los más exportados. Sobre todo es eso, ¿no? Porque es uno de los mayores productores y de los que más exportan, ¿no? Entonces, sobre todo además en España, por ejemplo, algunos de los importadores, ¿no? se tienen contactos, ¿no? con granjas y demás en Kagoshima, en la isla de Kyushu. Entonces, claro, casi todo el Wagyu que traen es de allí y como suelen ser prácticamente los únicos importadores que hay, luego te das cuenta de que vayas al restaurante que vayas, el Wagyu siempre es de Kagoshima porque todos utilizan ese mismo punto de... El proveedor. Ese mismo proveedor, efectivamente. Pero hemos avanzado mucho. Yo recuerdo hace unos años que había ese boom, hubo un boom, lo decíamos al principio del episodio, de hamburguesas de carne de Kobe. Sí, yo recuerdo que costaban ya en su día 15 euros, ¿no? Porque claro, es que son de carne de Kobe y estamos hablando de hace a lo mejor 8 años, una cosa así. Porque hoy en día hay hamburguesas a 15 euros así muy premium, muy gourmet, ¿no? Pero claro, hace 8 o 9 años una hamburguesa a 15 euros, pues era un dineral. Es que te estaban dando gato por liebre, vamos, que no era carne de Kobe ni de coña. Y Wagyu japonés, me atrevo a decir que tampoco. No era Wagyu japonés. De hecho, me lo confirmaron en Twitter, que tuve, a través del Twitter de Japonismo, tuvimos una enganchada con uno de estos restaurantes, ¿no? Porque les decíamos que estaban vendiendo algo que no era. Bueno, es que si pones hamburguesas de carne de Kobe... Tiene que ser de carne de Kobe. Tiene que ser de carne de Kobe. No, es que bueno, así la gente sabe a lo que me refiero. No, perdona. O sea, pues si la gente no lo sabe, pues se lo explicas y le dices, pues es Wagyu australiano o es carne de País Vasco o lo que sea, pero no me vale, ¿no? En fin. Pero bueno, que nos estamos liando mucho. Muchísimo. Muchísimo. Yo creo que deberíamos hablar, ¿no? Antes de hacer porque nos queda el japonismo mini todavía tela, ¿no? De tipos de Wagyu regionales y locales, ¿no? Aunque sea una breve mención a algunos de ellos. A lo mejor podríamos hacer un episodio especial a ver qué os parece, ¿no? La gente que opináis, hablando un poco más de Wagyu. Pero yo creo que una de las cosas más maravillosas de viajar por Japón es justamente probar los diferentes Wagyu locales y regionales. Porque es que los hay por todos los sitios. Claro, porque Kobe es el más conocido, ¿no? Y el más famoso. Pero luego tenemos, por ejemplo, dos grandes Wagyus también. Sería el de Omi, que nosotros lo probamos en Hikone, si no recuerdo mal. Tenéis, de hecho, un restaurante en la guía de Hikone. Tenéis un restaurante, bueno, al que nosotros fuimos, os lo recomendamos ahí. Y también el Wagyu de Matsuzaka. Efectivamente, ¿no? Estos son como los tres grandes, ¿no? Omi, Matsuzaka y Kobe. Pero luego existen muchísimos otros tipos de Wagyu. Por ejemplo, el Wagyu de Hida, ¿no? La carne de Hida. Exacto, que tantísimos probamos en Takayama. Exacto, ¿no? Tenemos un par de restaurantes con artículo recomendado en japonismo. Pero luego, por ejemplo, ¿no? En Kochi ahí hay un Wagyu, del Wagyu de Tosa, que tiene la diferencia de que no es de raza negra, que es la gran mayoría del Wagyu es de esta raza negra que hemos dicho, sino que es de raza roja. Luego también recuerdo el Wagyu de Totori. El Wagyu de Totori, ese sí que es de tipo negro, es una subvariante, ¿no? Podría ser parecido a la Tajima. Como una variante local, digamos. Exacto, de la raza negra. ¿No? Luego también recuerdo Yamagata. Sí, Yamagata y Yonezawa, sobre todo Yonezawa, tiene también muchísima fama. También recuerdo el Wagyu de Kumano, de la zona de Kumano. También. Lo probamos durante nuestra estadía para el Kumano Kodo. Y luego hay otro que a veces sorprende, porque dices, si yo me voy a Okinawa, ¿no? Que es una zona así de islas, con poco espacio, ¿no? Poca zona para tener pastos, evidentemente, ya hemos dicho, ¿no? Que no pastan tanto, pero en Ishigaki, el Ishigaki Beef, ¿no? Sí, que es la marca, esa carne está tremendísima. Vamos, que hay un montón de Wagyu, muchísimos variantes locales, regionales. Nos da para otro episodio, a lo mejor hablar de ello y a lo mejor hacer un viaje gastronómico, ¿no? A través del Wagyu. Totalmente. Y para ir hablando de diferentes sitios donde comer Wagyu rico, de calidad. Exacto. Yo creo que lo dejamos ya, ¿no? Aquí. Yo creo que sí. Porque si no, no tenemos tiempo para... Japonismo Mini.
Yo mira que seguiría hablando de Wagyu, pero es verdad que nos quedamos sin tiempo y más en este caso, ¿no? Que hay como dicen los ingleses, el elephant in the room, ¿no? El elefante en la sala. Sí, ¿no? Hay algo, o sea, podemos hablar de cosas, ¿no? Comentarios de los oyentes, la palabra japonesa. Bueno, ahora que la lo vamos hacemos, a aunque hacer. sea muy rapidito, pero Exacto, lo haremos. pero tenemos que hablar, ¿no? De esa noticia que es la reapertura al turismo de Japón o la futura reapertura dentro de relativamente poco. Exacto, a ver, el río suena, agua lleva. Cuando el río suena, agua lleva. Eso se está dice. claro. ¿Ah? Por desgracia, a día de hoy no sabemos todavía cuándo va a abrir Japón, cómo va a abrir Japón, los requisitos, nada de nada. Se habla por unas declaraciones del primer ministro Kishida, se habla del mes de junio, en que pueden Exacto. empezar a pasar cosas. Bueno, muchas veces hemos contado que el japonés es un idioma bastante vago. ¿No? Que sirve perfectamente pues, para hablar mucho sin decir nada, ¿no? Sin pillarse los dedos, sin o decir comprometerse. cosas que se pueden entender de muchas maneras y que te da diferentes. mucho margen a hacer las cosas a tu manera, ¿no? De forma que no te total. comprometes a una fecha concreta. Entonces Kishida básicamente lo que vino a decir es que en junio iban a revisar las medidas porque querían ponerse al nivel del resto de países del G7, pero no dijo exactamente ni cómo ni qué representaba ese nos vamos a poner al nivel, ¿no? Porque para él a lo mejor esto puede ser, pues vamos a aumentar el número de llegadas diarias o vamos a hacer... Y dices, oye, el resto de países del G7 deja Sí, entrar es turistas, nivel, ¿no? Para mí la cosa clave, ¿no? La palabra clave o la frase clave es ese al nivel del resto de países del G7. Si es sincero en esas palabras, tendrá que hacer más que simplemente decir abro a 30.000 personas al día. A ver, yo creo que también se puede haber visto entre la espada y la pared. Porque estaba en Londres. Estaba en Londres, tiene además ahora un encuentro con la Unión Europea, ¿no? Y de hecho el presidente del Consejo de Ministros de Italia, ¿no? Draghi, dijo, Italia ha abierto las fronteras a los japoneses, esperamos que Japón haga lo propio, ¿no? No solo con estudiantes y trabajadores, sino también para el turismo. Entonces, bueno, lógico. Claro, es lógico, pero está en una situación cada vez más apretada. Más difícil, ¿no? Entonces no creo que pueda salirse de aquí demasiado fácil y todo parece indicar que se está preparando pues para reactivar pues el turismo. El tema no se sabe cómo. Se habla, ya hace tiempo que se hablaba de esto, son rumores de estos que se van haciendo grandes porque van pasando todo el mundo, ¿no? Se los va contando y mucha gente los da por hecho, el tema de en grupos, ¿no? De turismo en grupos. Nosotros creemos que habrá... estilo Corea del Norte casi, ¿no? Sí. Un grupo pequeño con un itinerario marcado donde no te puedes salir del itinerario, ¿no? Que si no... Nosotros creemos que esto lías. se va a dar como una prueba, en plan, para unos grupos muy concretos. Y hasta puede ser que sea antes de junio y todo, que sea ya Sí, algunos rumores dicen eso, de que antes de que acabe mayo habría algún grupo así. Si esto es así, yo creo que más que nada lo harían para preparar a la opinión pública. Sí, porque, para que salgan los periódicos. Claro, exacto. Estos grupos seguramente irían acompañados de periodistas, más que nada porque los periodistas, ¿no? Es noticia que después de 2 años entren turistas por primera vez al país. Y, lógicamente, el que esto salga en los medios de comunicación japoneses, televisiones, periódicos, etcétera, haría que la gente asumiera que la vuelta del turismo, pues ya está, es una realidad y es como, pues ya está. Veremos. De momento, lo que os decimos es, de momento no hay nada en firme, nada confirmado. En cuanto se sepa, evidentemente seremos los primeros ahí en decirlo. Hombre. Y ahora mismo simplemente paciencia, calma, no os creáis todo lo que os digan. Me da igual que os lo diga alguien que trabaja en una agencia de viajes, me da igual que os lo diga vuestro vecino del quinto. Una agencia de viajes lo que va a querer es que le sueltes el dinero y decir, bueno, si luego no puedes viajar en 2 meses y te lo tengo que mover, ¿no? La fecha del viaje a, pero yo ya tengo el dinero. A cuando sea, vale, pero yo ya tengo el dinero, exacto. Y luego también hay muchos, iba a decir bloggers, pero no solo bloggers, hay medios de comunicación también grandes que lo que buscan, pues eso, después de 2 años de cierre, la gente está con muchas ganas y lo que buscan son visitas, o sea, es un clickbait de manual. Sí, clickbait a saco, vamos. Bueno, hablemos de comentarios muy brevemente, porque tenemos varios, pero sí que, por ejemplo, me ha hecho mucha ilusión un comentario de Coque,
que nos decía que le había gustado mucho los episodios de Sumo y que le encantaba que hubiera un especial. Ya sabéis que el pasado domingo, ¿no?, sacamos el primer especial, así fuera de calendario, fuera de temporada. Hablábamos con nuestro amigo y experto en sumo Eduardo de Paz sobre Hakuho. Eso es, y Coque también dice que Uso también le encantaron mucho los episodios de Nara de Kanazawa, que estuvo ahí completando sus notas para su itinerario, y que también le gustó mucho el episodio de los Goshuin, y especialmente porque estuvo viendo las fotos que colgamos en las stories de Instagram. Colgamos varias fotos de Goshuin para que la gente las pudiera ver mientras para escuchaba. Que se hicieran una idea, ¿no? De claro. Porque es lo que decíamos en ese episodio, es explicar algo que es muy visual cuando el medio es audio, es complicadete. Y fíjate que dijo que se le había pasado tan rápido que no se podía creer que hubiese pasado 1 hora, ¿no? Y se lo volvió a poner más tarde para ir anotando cositas. Madre mía, tenemos algunos oyentes locos, ¿eh? Y luego Abelina también me hizo mucha gracia un comentario que nos ha dejado. Dijo que se había acordado de nosotros porque estaba viendo en un... Espero que por algo bueno. Sí, fíjate. Estaba viendo un episodio de un anime y salía un Yokozuna y se veía ahí pues una lucha, ¿no?, una competición de sumo, y veía lo de los puños, ¿no? Especialmente se ponía énfasis en ese puño en el suelo, ¿no? Y decía que le había hecho mucha ilusión entender todo el proceso, ¿no? Dice que evidentemente el episodio se entiende, ¿no?, sin ese conocimiento, pero que se disfruta mucho más si conoces los detalles, y nos daba 1000 gracias por hacérselo pasar tan bien. Qué bueno, me encanta. Bueno, luego César también comentó, ¿no? Porque se había estado poniendo al día con los podcasts y le resultó de nuevo, como a otros, muy interesante el de los Goshuin, que además nos dijo que no los conocía hasta que nosotros hablamos de ellos, ¿no? Porque hablamos también en YouTube sobre los Goshuin. Y claro, tiene ahora miedo de que le gusten en exceso, que es un poco lo que yo decía en aquel episodio con respecto a ti, Laura, que te gastas todo el dinero habido y por haber. No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. Y oye, también he abierto la puerta a posibles preguntas de nuestros oyentes. Ya sabéis que nos podéis mandar preguntas, lo que queráis, tanto por Discord como por redes sociales, por mail, como queráis. Y Abelina, primero me ha hecho un poco de troll y ha dicho... Abelina ha sido troll. Sí, que quería saber cuándo van a poder ver el Tori de Miyajima, que ya sabéis que sigue en obras de restauración. Yo creo que a finales de año estará completado, pero luego ya nos ha mandado una pregunta en plan serio y nos dice que cuando en el podcast, ¿no?, del el último Japonesamente, que hablábamos del Kodomo no Hi, hablábamos de los dulces, ¿no?, de los postres, se preguntaba si se comen las hojas de roble o son solo decorativas. En este caso, normalmente no se comen, son solo decorativas, primero por esa simbología, ¿no?, que decíamos que tienen, y luego porque también es más fácil de coger el pastelito mochi. Al final es más fácil cogerlo con la hoja de roble, luego la vas apartando, la vas quitando, claro, y vas comiendo justamente el pastelito mochi. Muy bien. Y bueno, yo creo que para finalizar este episodio nos falta la palabra japonesa del episodio. Y claro, estamos hablando de comida, ¿no? Y se nota que al japonismo nos gusta comer porque muchas de las palabras... Bueno, lo hacemos por vosotros, ¿eh? Porque claro, siempre decimos, ¿no?, que estas palabras son palabras que vais a escuchar con cierta frecuencia, que podéis utilizar aunque sea para decir 4 o 5 cosillas y quedar bien. Pero en una comida, ¿no? Pues cuando vais a un restaurante, pues... tenéis que decir, por ejemplo, ¿no?, itadakimasu antes de empezar a comer, que esa ya lo hemos explicado. El gochiso-sama de esta, ¿no?, de cuando acabáis la comida. O esto está muy rico, ¿eh? Uy, sí. Pues eso, todo eso os lo hemos contado. Entonces, ¿qué palabra se nos ocurre hoy, Laura? Bueno, pues mira, yo estaba aquí pensando y digo, en la gran mayoría de casos, tanto si es teppanyaki, yakiniku por supuesto, teppanyaki, a veces también me sorprende, el menú así de wagyu, ¿no?, de carne de Kobe también, se suele comer con hashi. Hashi. ¿Sabes qué son los hashi, Luis? Los hashi brown. Sabía yo que me ibas a hacer alguna de esas. Palillos. Los palillos japoneses se llaman hashi. Es tan curioso que hasta yo recuerdo en los menús, ¿no?, de estos restaurantes de teppanyaki, hasta la propia ensalada la tienes que comer con los palillos, que a mí eso siempre me ha hecho como mucha gracia. Exacto. Y claro, lo bueno es que el propio chef en el teppanyaki, ¿no?, esta plancha japonesa que cocina delante de vosotros, corta el wagyu también, ¿no?, en pequeños trozos, claro, que son perfectos para comerlos con palillos. Porque si te pusiera el filete tal cual, dices,
vale que es muy tierna la carne de wagyu Pero o de necesito Kobe, partir pero esto. necesito cortar esto. ¿Cómo lo hago, no? Pues no lo necesitas porque ya viene cortadito en trozos del tamaño apropiado. Claro, es decir, toda la comida se puede comer fácilmente con esos hashi, con los palillos. Pero si no os veis capaces, si queréis, pues cuchillo y tenedor, simplemente, ¿qué tienen que pedir, Luis? Pues un fork Fork, y knife. knife. Viene del inglés fork, knife, así que le ponéis un poquito de acento japonés. Fork, knife, Exacto, y una U al final, así muy, muy fork, sutil. knife y ya está. Y listo, y os van a traer ahí el cuchillo y tenedor y podéis comer. Aunque yo os animo a que comáis con los hashi, que siempre es más Exacto. divertido. Y disfrutéis del Kobe o de la carne de wagyu. ¡Mátane! ¡Mátane!